Inflación. Esta es una de las palabras que más aterra escuchar a quienes siguen muy de cerca los eventos económicos que se van sucediendo a nivel mundial, especialmente a los profesionales de esta disciplina, los economistas. Con la crisis actual que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, la palabra inflación se ha convertido en un fantasma que amenaza con volverse en algo más real de lo que parece. Y en naciones donde ya está presente desde hace años, las cosas se agravan mucho más. Por ello, hoy en Finanzas TV te queremos contar cuáles han sido las peores inflaciones, o mejor dicho, hiperinflaciones que se han registrado en la historia. Pero antes de ver cuáles han sido las peores inflaciones a lo largo de la historia, definamos qué es realmente la inflación. Pues bien, resumiendo rápidamente, la inflación no es otra cosa que la suba de los precios de los bienes y servicios por un tiempo determinado, lo cual hace que el dinero vaya perdiendo cada vez más su poder adquisitivo. Es decir, si antes con $20 se podían comprar 427 botellas de leche, 675 huevos y 270 vuelos en primera clase, o la inflación de hoy día solo podemos comprar 8 botellas de leche, 32 huevos y 0 vuelos en primera clase. Bien, una vez entendido qué es la inflación, vayamos a ver los peores procesos inflacionarios por los que han pasado algunos países a lo largo de la historia. Número 1. Yugoslavia, 1992 a 1994. En el año de 1992, Yugoslavia pasó por una inflación que se convirtió en una hiperinflación, ocupando el tercer puesto en la economía mundial tanto por su duración de 22 meses, que fue de marzo de 1992 a enero de 1994, como por su nivel máximo mensual que ascendió a los 313 millones% en enero de 1994. La inflación diaria era del 62% y la inflación en una sola hora podía llegar hasta el 2,03%, cifra que era mucho mayor a la inflación anual de muchos países desarrollados de la época. El dinero se devaluaba tan rápidamente que había situaciones absurdas, como por ejemplo la que sucedió al principio del año 1994, donde apareció la moneda de metal de un dinar, con la que por $1 uno debía dar unas 700 toneladas de monedas. Solo en el año de 1993 se notó una caída del producto social del 30% y una disminución de las inversiones y de la producción industrial del 37%, y el desempleo alcanzó una tasa del 24,1%. Número 2. Alemania, 1921 a 1924. Durante el periodo comprendido entre los años de 1921 y 1924, Alemania fue presa de una superinflación sin precedentes en la historia del país. La principal causa imputada a tal hecho fue la necesidad que tenía la República de Weimar, como era llamada Alemania por aquellos años, de hacer frente a las indemnizaciones fijadas por los vencedores de la Gran Guerra. En mayo de 1921 fue la fecha en la que se obligó al gobierno alemán a enfrentar un pago de 132 mil millones de marcos oro, unos 270 mil millones de dólares en la actualidad, pero la realidad decía que Alemania solo podía pagar unos 2 mil millones de marcos. Para cumplir con las indemnizaciones, Alemania tuvo que efectuar una emisión de dinero sin límites. Esa cantidad incalculable de billetes puestos en circulación por el Estado hicieron subir los precios y la moneda sufrió un incremento de su valor nominal sin la menor correspondencia con su poder de compra real. En 1923 se llegaron a emitir billetes con un valor teórico de cientos de millones de marcos. Para ejemplificar esta superinflación, una barra de pan que a finales de 1922 en la capital costaba unos 160 marcos pasó a costar 220 mil millones de marcos, es decir, el marco alemán para esa época ya no valía nada. Número 3. Hungría, 1945 a 1946. Hungría, en definitiva de este listado, es el peor de los casos de superinflación que se hayan registrado en toda la historia. La Segunda Guerra Mundial había borrado el 40% de la riqueza de Hungría. El 80% de su capital, Budapest, estaba destruida. Las vías férreas y las carreteras habían sido bombardeadas y el gobierno tuvo que pagar una indemnización millonaria después del conflicto. Los precios se duplicaban cada 15
15 horas. La tasa de inflación diaria era del 207%. El valor del dinero que los húngaros tenían en la cartera cada mañana quedaba reducido a la mitad por la noche, sin importar cuánto fuera. El billete más alto era el de 1.000 millones de pesos, el cual solo equivalía a 12 centavos de dólar. Para julio de 1946, la inflación en Hungría alcanzó un nivel impactante de 41.900 billones%. Para ejemplificar este catastrófico proceso inflacionario, una libra de pan que costaba 50 pesos en septiembre de 1945, para julio de 1946 pasó a costar 1.000 millones de pesos. El 1 de agosto de 1946, el gobierno adoptó un programa de estabilización radical que incluyó una reforma tributaria drástica, la recuperación de las reservas de oro que habían sido trasladadas al extranjero y la introducción de una nueva moneda, el florín húngaro, respaldado por sus reservas de oro y divisas extranjeras. Número 4. Zimbabue, 1998 hasta el día de hoy. Mucho antes de que comenzara el periodo de hiperinflación en Zimbabue en el año 2007, ya había indicios de que el sistema económico del país estaba en problemas. La tasa de inflación anual de la nación llegó al 47% en 1998 y esta tendencia continuó casi sin disminuir hasta que comenzó la hiperinflación. Es así que para noviembre del 2008 Zimbabue presentó la última gran hiperinflación en el mundo, llegando a la cifra de 89.600 billones%, siendo la segunda hiperinflación mensual más alta de la historia. Una cifra escandalosa que tiene enormes repercusiones políticas y económicas dentro del país. Las tiendas subían los precios de los artículos varias veces al día y ese mismo año, en el 2008, se creó un billete de 100 billones de dólares zimbabuenses, aunque apenas se podían comprar una barra de pan ya que los suministros se agotaron y la economía sufrió una implosión. Si bien se dijo que la inflación en Zimbabue había desaparecido en el año 2008, para mediados del año 2020 la inflación ya superó el 675%. Número 5. China, 1945 a 1949. El gigante asiático también tuvo un periodo donde la inflación arrasó con la economía de este país. Si bien la década de los 20 y principios de los 30 fueron turbulentos, la guerra con Japón en 1937 ofreció la excusa perfecta para que el gobierno emitiera grandes cantidades de dinero sin control alguno. Durante el periodo de 1937 a 1945, el gobierno chino cubrió entre el 65 y el 80% de sus gastos con la emisión de dinero. Entre los años 1941 y 1945, el déficit presupuestario se centuplicó y los precios subieron nada menos que a un 10.000%. La derrota de Japón en septiembre de 1945 ofreció al gobierno chino un breve respiro de unos meses en los que los precios se estabilizaron, pero solo fue un espejismo. Si al final de 1946 existían alrededor de 9 billones de yuanes en circulación, una cantidad ya de por sí extraordinariamente alta, un año después subía a 60 billones de yuanes, situándose a mediados de 1948 en casi 400 billones de yuanes. Entre junio de 1946 y agosto de 1948, los precios subieron en Shanghái a la escalofriante cifra de 146.000%. Número 6. Venezuela, 2013 hasta el día de hoy. Uno de los casos de inflación más cercanos y contemporáneos que nos toca vivir en Latinoamérica es el caso de Venezuela, sumido en una crisis económica, política y social que parece no tener final. La inflación se disparó con la asunción al poder del actual presidente Nicolás Maduro, luego de la muerte de Hugo Chávez, pero en 2017 esto se ha convertido en una hiperinflación que no ha parado de ir en aumento. Solo entre enero y septiembre de 2020 la inflación en Venezuela fue del 1.433% y el salario mínimo de un venezolano rondó solamente los $2,8 al mes. Las cosas no marchan nada bien con la crisis del coronavirus. Todo esto porque el gobierno de Maduro se ha empeñado a financiar el déficit fiscal de las cuentas del Estado a través de la emisión de dinero inorgánico. La creación de liquidez genera una especie de tsunami hiperinflacionario, es decir, se han dedicado a imprimir billetes a lo loco para tratar
tratar de cubrir las necesidades internas del país, que cada día devalúa más la moneda. Para hacernos una idea de la hiperinflación que sufre Venezuela, 10.000 bolívares equivalen solamente a 2 centavos de dólar. Por otra parte, el Banco Central de Venezuela emitió 3 nuevos billetes, uno de 200.000 bolívares, otro de 500.000 y otro de 1 millón. Ninguno de ellos llega a valer un solo dólar. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? Es bien sabido que la crisis por la que estamos atravesando en definitiva amenaza a todos los países con que los picos inflacionarios se disparen. Déjanos saber en los comentarios cómo va el tema de la inflación en tu país. Bien, hasta aquí este video de Finanzas TV. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el video, por favor compártelo, regalan su me gusta o cuéntanoslo en los comentarios. Por otra parte, si estás viendo esto en Facebook, dale like a nuestra página y comparte. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros vídeos. Hasta la próxima.